Hola, nosotros somos el grupo 3 conformado por Jason Rojas, Sara Salcedo, María Jimena Cruz y Santiago Cárdenas. En esta ocasión vamos a continuar con hablando sobre la lectura de Conversaciones de Arquitectura Colombiana. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, me pareció interesante el texto cuando habla sobre la arquitectura como una disciplina humanista, debido a que siento que muchos arquitectos en la actualidad no lo tienen presente, que más que todo es como tenerlo como prioridad a la sociedad y no como al dinero. Por así decirlo, que hay muchos que se centran en hacer un proyecto, no sé, como de 14, 15 edificios, pero que está en un entorno como que socialmente como que no pega ahí, por así decirlo. Eh, y siento que muchos ahorita están como interesándose más por el dinero que por apoyar totalmente como a una sociedad y hacerlas como sentir más como unida o en ambiente con lo que ellos eran antiguamente. Para complementar un poco más lo que dice Santiago, pues yo estoy de acuerdo con eso de que ahorita construyen es por construir y lo que menciona Francisco en la lectura es saber para quién se está construyendo y hablar con las personas a las que se les está haciendo el proyecto, no crear un proyecto absolutamente cerrado que no tiene nada que ver con el entorno. Un ejemplo muy claro que tenemos ahorita acá en Bogotá es el edificio Bacatá, que es un edificio extremadamente alto en un barrio que tiene una densidad de alturas pues no tan alta y cierra completamente la manzana. Tiene una plaza interna, pero en lugar de abrirse a las personas, cierra y aísla. Entonces, pues justamente eso es lo que Francisco critica en su lectura. Em, para seguir un poquito hablando, digamos, pues tenemos el centro histórico acá al lado, ¿sí? También pues estamos cerca de lo que es el edificio del Bacatá, como mencionaba Sara. Lo que pasa es que de por sí este sector del que estamos hablando, bajando por la 19, lo que sucede es que muchos edificios se concentran en altura hacia la calle más grande, que pues en este caso es la avenida 19, que en un principio se puede decir que se entiende debido a que normalmente en los centros de la ciudad es donde se tiende a crecer, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que acá en Colombia, acá en Bogotá, el centro histórico abunda mucho lo que es la población flotante. Entonces no tiene mucho sentido hacer lo que hicieron con el Bacatá de meter un edificio tan vasto y tan grande, tan burro, cuando al fin y al cabo tú vas a preguntar y ni siquiera la mitad de las viviendas están llenas. Eso por un lado. Ahora, Justamente porque es un edificio que lo construyeron por plata y no para quién es el proyecto. Entonces no se habita porque es que la gente que realmente está en esa zona no se lo puede permitir, uno y dos, pues no les sirve. y es que, o sea, bueno, ya hago este comentario y cerramos con lo del Bacatá, pero técnicamente es un lugar que no tiene espacio público, solo tiene como esa especie de vacío central, pero en realidad eso no es espacio público porque lo único que tiene es un Juan Valdés, nada más. Y ahora sí, cambiando un poquito ya de tema, a mí de la lectura me llamó mucho la atención como antes la única universidad que contaba con arquitectura era la Nacional y que fue después de cuando empezó a surgir como el desarrollo urbano e industrial acá, pues luego del Bogotazo y demás, que pues ya sabemos que en ese entonces fue que se fundió la universidad y demás, fue que dijeron como, ok, estaba pasando como una demanda de necesidad de arquitectos, necesitamos más arquitectos. Y fue así que cuando pues Mario Lacerna con obviamente Francisco hizo parte de esta, como de fundar la nueva universidad, dijeron como necesitamos implementar lo que es el programa de arquitectura, que pues en un principio se sabe que era más que todo, pues sí, no le daban ese enfoque democrático, ese enfoque social, sino que era más todo como en base a las ciencias y a los cálculos, porque Mario Lacerna no quería algo político, sino algo
tecnológico, tecnocrático. Eh, Ya como para ir cerrando, pues a mí yo siento que estudiar arquitectura en esa época hubiera sido bastante interesante, porque en ese momento era donde estaba como el momento del cambio al modernismo, como lo explica Francisco. Entonces sí me parece interesante porque ellos estaban aprendiendo algo nuevo, como el movimiento que proponía Le Corbusier de la máquina para vivir. Entonces sí me parece importante y ellos hacer como los pioneros al traer este modelo acá, a Colombia. Entonces ir a aprender eso hacia Europa me parecía bastante interesante porque actualmente, como nos mencionó la lectura anterior, o sea, llevamos 50 años construyendo de la misma manera, las cosas no han cambiado. Quizá actualmente uno se concientice un poco más al hecho de que en esta universidad en algunas materias sí nos enseñan lo que es como tener el aspecto social antes de realizar un proyecto, el contexto, tener en cuenta eso, pero pues los principios siguen siendo los mismos que se propusieron desde el modernismo, o sea, no ha cambiado la cosa, sigue siendo igual, entonces, no sé, ese es como mi aporte. Aunque, bueno, aquí ya no es tanto debate, sino pues una pregunta. ¿No era eso justamente lo que Francisco estaba como en contra o entendí mal la lectura? Lo que él decía era como que el hecho de que se como entrara al modernismo, como que se perdió la tradición. O sea, entraron como a construir como todo concreto, acero reforzado, pero como que la tradición de la construcción tradicional como que se perdió. Y fue como algo que querían recuperar después. Era algo que le explicaba. O sea, el hecho de que entrara el modernismo con toda, como con fuerza y empezaran ellos a enseñar eso, que era lo que aprendieron, como que luego se perdió la tradición, como las casas tradicionales, o lo que decía que están abandonadas, como yo creo que vi unas como por la 45, que son unas casas muy bonitas, pero están totalmente abandonadas porque ya las cosas cambiaron. Y lo que él decía como que esas cosas, o sea, como que son como, no sé, las nombra patrimonio, no patrimonio, sino algo así, pero que no las pueden tocar, pero que tampoco hacen nada para rescatarlas, entonces que es un lote perdido. Bueno, pues eso sería todo. Gracias. Listo. Listo. Oye, Jason,